Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy os traigo un vídeo que es de vuestro interés. Me lo habéis pedido a lo largo de las últimas semanas y ya anuncié que lo haría. ¿Cómo será la unidad didáctica en la oposición no eliminatoria? Pues debe ser una unidad didáctica impecable. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que voy a decir es de tu interés. En primer lugar, debemos pensar qué tipo de oposiciones son a las oposiciones a las que os estáis enfrentando. En primer lugar, son unas oposiciones para aquellas personas que no van a tener suficientes méritos para obtener la plaza en el concurso de méritos, es decir, que no sobrepasen los 12 puntos y medio o 13, aunque eso sí, como se hará un concurso de méritos seguramente para la mayoría de las comunidades autónomas, a lo mejor se puede optar a tener plaza con menos puntos en algunas especialidades y en algunas comunidades autónomas donde no haya demasiadas solicitudes. Sea como sea, quien no tenga más de 12 puntos y medio, lo más seguro es que tenga que presentarse a las oposiciones no eliminatorias. Mi consejo es que todo el mundo que vaya a presentar al concurso de méritos vaya preparando las oposiciones no eliminatorias porque seguramente no se tendrán datos hasta febrero o marzo de aquellas personas que han obtenido la plaza por concurso de méritos, ya que la entrega de esos méritos, la entrega de esa documentación se acabará a finales de 2022, en diciembre de 2022. Por tanto, no habrá mucho tiempo para estudiar en caso de no haber obtenido la plaza. Mi consejo es que desde septiembre comencéis sí o sí a preparar estas oposiciones no eliminatorias tan diferentes a las habituales. ¿Y qué hay que hacer para obtener plaza? Tanto aquellas personas que tengan muchos méritos como aquellas que tengan pocos, lo que deben hacer para tener alguna opción a obtener la plaza es hacer una oposición impecable. Es cierto que la oposición es algo más sencilla que la oposición eliminatoria, porque se pierden algunas partes, se reducen otras, se aumenta el número de bolas, pero aún así eso significa que aquellas partes que vayáis a hacer deben ser impecables. ¿Y qué es lo que debe quedar perfectamente preparado en cantidad y en calidad? Los temas y la preparación, presentación y exposición de la unidad didáctica deben estar perfectos. Por otro lado, como no sabemos, según las especialidades, qué comunidades autónomas van a decidir poner práctico o no y en qué especialidades, mi consejo es que continuéis estudiando el práctico, por si acaso vuestra comunidad autónoma en vuestra especialidad decide poner práctico. Bien, ¿y qué es lo que dice la legislación? La legislación nos habla de preparación, presentación y exposición de unidad didáctica. No sabemos qué van a decir las convocatorias de oposiciones, que serán a fecha 31 de diciembre, pero lo que está claro es que hay que empezar a ir trabajando. Esas convocatorias pueden hacer algunos cambios en diferentes aspectos, pero nosotros podemos predecir y ya comenzar a realizar una estrategia en función de lo que podemos esperar que digan estas convocatorias. Bien, esto es lo que debe hacer cualquier persona que quiera preparar unas oposiciones o lo que yo haré como preparador a aquellas personas a las que decidan prepararse conmigo. Lo primero es tener claro que la unidad didáctica es lo obligatorio, por lo tanto es lo que hay que comenzar a trabajar. Si podemos llegar a más aspectos, pues se llegará, pero como todo debe estar impecable, temas, unidad didáctica y en caso de haber práctico deben estar muy bien preparados, los temas deben ser lo máximos posibles y con la mayor calidad posible para que no ocurra aquello de no me ha salido bola, y la unidad didáctica debe estar impecable en todos los aspectos de los que ahora hablaré. Por lo tanto, ya hay que empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que haré yo como preparador? Bueno, pues como preparador, como tengo experiencia y sé lo que han dicho otras convocatorias y muchas comunidades autónomas acerca de cómo va a ser la unidad didáctica o cómo debe ser la exposición de la unidad didáctica o qué apartados debe tener o qué rúbricas de evaluación tendrán, así como el material auxiliar de apoyo y material de respaldo, que luego hablaré de él, pues de toda la experiencia que tengo de convocatorias en otras comunidades autónomas y en otros años, pues de todo aquello sacaré unos apartados que serán previsibles para realizar en la unidad didáctica. Seguramente en algunos de esos apartados acertaré, por lo tanto son apartados obligatorios que a la gente a la que yo ya haya preparado pues tendrán ya realizados, tendrán
todo redactado acerca de esos aspectos o de esos aspectos a evaluar en la rúbrica. Y luego, bueno, pues aquellos apartados que obviamente no estén en la convocatoria, pues serán apartados que añaden valor a esa unidad didáctica, que siempre viene bien hacer algo extra, además de lo que la convocatoria obliga a hacer de forma explícita. Bien, algunas cosas más que hay que tener en cuenta. Respecto al material auxiliar y de apoyo, tengo en mente diferentes comunidades autónomas que en momentos dados de oposiciones han especificado de manera concreta qué material auxiliar se podía emplear y cuál no, qué material de apoyo se podía emplear y cuál no, y daban algunas ideas acerca de cómo podría utilizarse ese material en la convocatoria. Hay algunas convocatorias realmente interesantes de cómo detallan el uso de dicho material. Y por último, el material de respaldo. El material de respaldo sería como máximo pues una programación didáctica, pero dada la situación actual que todo debe ser óptimo, todo debe ser perfecto, se debe llegar a la excelencia en cada una de las partes. Si no se llega a tener una programación didáctica de respaldo, no es lo más importante. Sí que habrá que tener documentos de respaldo, porque nosotros debemos contextualizar esa unidad didáctica en un centro educativo concreto, y ese centro educativo concreto tendrá una propuesta educativa en el proyecto educativo de centro y en la programación general anual. Todos esos documentos son documentos de respaldo. Por eso es interesante hacer la unidad didáctica en un centro educativo concreto, en un contexto concreto. Bien, más decisiones que hay que tomar. Unidad didáctica LONLOE o unidad didáctica LONCE. Mi consejo es LONLOE. Vamos a lo obligatorio. Lo obligatorio es una unidad didáctica. Ya que voy a hacer una única unidad didáctica, la haría de niveles impares, es decir, aquellos cursos en los cuales, aquellos niveles en los cuales en el 2023 estará implantada la LONLOE, de tal manera que al tribunal le daré una impresión de ser capaz de innovar, de ser capaz de cambiar y dar una respuesta a muchas de las dudas que habrán surgido durante el curso en los centros educativos a los que pertenezcan. Por último, recordaros que una de las cosas más importantes si decidís hacer una unidad didáctica LONLOE es que las tablas resumen de las unidades didácticas cambian drásticamente, ya que el referente de evaluación LONLOE es únicamente el criterio de evaluación, y el criterio de evaluación evalúa fundamentalmente a las competencias específicas. Por lo tanto, las tablas deben cambiar completamente, así como decir los términos en los cuales se refiere, por ejemplo, a los contenidos como saberes básicos, la legislación LONLOE. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer una unidad didáctica LONLOE. Y ahora vamos a ver lo que dice la legislación acerca de en qué va a consistir la preparación, presentación y exposición de la unidad didáctica. Bien, el Real Decreto 276 de 2007, consolidado a través de la transitoria cuarta, apartado 2, consolidado con la Ley 20 de 2021, lo que nos dice es que los apartados de la unidad didáctica en esta oposición no eliminatoria serán objetivos de aprendizaje que se persiguen con la unidad didáctica, los contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. Estos apartados son muy pocos. Evidentemente, las convocatorias de oposiciones de cada una de las comunidades autónomas van a tener muchos más apartados. Y además de esto, las rúbricas de cada una de las especialidades y de cada una de las comunidades autónomas tendrán muchos más aspectos a tener en cuenta. Está claro que hasta el 31 de diciembre no vamos a saber lo que van a decir las convocatorias de oposiciones, y hay que ponerse en marcha, hay que ponerse a trabajar ya, como muy tarde el 1 de septiembre. Por lo tanto, hay que empezar a predecir qué pueden tener los apartados de cada una de las especialidades de cada una de las comunidades autónomas, para aquellas personas que deseen prepararse por su cuenta. Y evidentemente yo, como preparador, aquellas personas que se preparen conmigo, pues les daré unos apartados de unidad didáctica que son los que yo espero que haya en la convocatoria, teniendo en cuenta todo el histórico de oposiciones en cada una de las comunidades autónomas
Y además, evidentemente, esos apartados, en caso de no aparecer en la convocatoria, añadirán mucho valor a la unidad didáctica como unos apartados puestos de manera voluntaria. Está claro que el 31 de diciembre de 2022 tendremos una información muy importante, pero aún así, hasta más adelante nos saldrán las rúbricas de calificación y por lo tanto hasta ese momento no tendremos una certeza absoluta, por lo tanto hay que trabajar muchísimo antes. Bueno, y para todas aquellas personas que se han quedado prácticamente ya hasta el final del vídeo, voy a dar algo de información extra para que sepan por dónde puede ir esa investigación que deben realizar. Básicamente, como he venido diciendo desde el inicio del vídeo, es importante predecir qué apartados va a tener la unidad didáctica en la convocatoria de oposición de nuestra comunidad autónoma, la rúbrica del tribunal y ese material auxiliar de apoyo y de respaldo. Bien, básicamente la labor de investigación se basa en buscar las convocatorias anteriores, ver algún aspecto diferente que ha podido haber en alguna convocatoria, bien de nuestra comunidad o de alguna otra comunidad autónoma en la que hubiera más apartados o en la que se hubiera detallado un poquito acerca del material auxiliar, de apoyo, de respaldo. Hay muchas comunidades que han especificado algunas cosas acerca de esos apartados de la unidad didáctica o ese material auxiliar y de apoyo. Y por supuesto, también acerca de las rúbricas de los tribunales. Hay convocatorias de oposiciones que merece la pena realmente mirar, investigar un poquito acerca de algunas comunidades autónomas que han detallado un poquito más de lo habitual en esos aspectos tan importantes que ahora necesitamos saber. Bien, debo deciros algo en lo que se refiere al material de respaldo. Voy a poner un ejemplo, voy a hablar un poquito más ya que habéis estado hasta el final del vídeo y es algo muy sencillo. Evidentemente, uno de los aspectos que siempre hay que tener en cuenta es la ubicación de la unidad didáctica y la contextualización de esa unidad. Evidentemente, yo siempre he aconsejado que la unidad didáctica, bueno, en su momento la programación didáctica, fuera de un contexto concreto, de unos años para acá especialmente, ya que venía siendo habitual evaluarlo positivamente en las rúbricas y estaba detallado en un contexto concreto. Por lo tanto, si conocéis algún instituto bien o vais a trabajar en algún instituto al año que viene o en algún colegio en caso de que hubiera alguna oposición de primaria, mi consejo es que detalléis en ese contexto que conocéis concreto, del que a lo mejor hasta podéis conseguir la programación didáctica que forma parte de la programación general anual. Esto es una labor investigadora que os aconsejo hacer. Bien, está claro que para que yo pueda ubicar y contextualizar una unidad didáctica necesito plantear una serie de cosas. Por ejemplo, la secuencia temporal de todas las unidades didácticas que forman parte de esa programación que forma de departamento, que forma parte de esa programación general anual, que me permitirá decir, bueno, pues que voy a defender la unidad, voy a exponer la unidad 5, que forma parte de 12, 15, 10 unidades didácticas y que por lo tanto le van a corresponder 7 sesiones. ¿Y por qué pongo esa unidad didáctica ahí y no la pongo en el otro lado? Bien sea por constructivismo, bien sea por el desarrollo lógico formal del alumnado, y dar unos argumentos para contextualizar y ubicar esa unidad en ese sitio. Eso es imprescindible hacerlo. Bueno, pues eso sería ya un documento de respaldo. Documento de respaldo sería algo que yo entregaría al tribunal, sería también, bueno, el material auxiliar y de apoyo que siempre se ha utilizado en las unidades didácticas, pero que en este caso respaldaría mi decisión, o sea, decir, mira, esta es la distribución temporal de unidades en el curso y hago entrega de ello. Al final, lo que he dicho, lo obligatorio es la unidad didáctica, pero para realizar esa unidad didáctica necesitáis tener una exposición impecable y para esa exposición impecable os va a ayudar a tener ese material auxiliar y ese material de apoyo impecable. Por lo tanto, cuanto mayor sea el material que vayáis elaborando, más cerca vais a estar de tener esa programación de respaldo que no es obligatoria. No os centréis en eso. Ahora mismo lo obligatorio es la unidad didáctica. Hay que ir a tener perfecta esa unidad didáctica y aportar el máximo de material auxiliar y de apoyo para mejorar nuestra exposición. Hablando de la exposición, os invito a reflexionar acerca de, según cuál sea vuestra especialidad,
pues plantear un ambiente de exposición que sea cercano a lo que vosotros y vosotras estáis defendiendo en vuestra especialidad. Se me ocurre, por ejemplo, que a lo mejor en la especialidad de dibujo o en la especialidad de geografía e historia o en la especialidad de biología y geología se podría plantear un escenario, una puesta en escena de una exposición cercana pues a algo relacionado con su especialidad. Podría ser en el caso de dibujo, pues si os gusta mucho más la parte técnica, algo del estilo a lo que corresponde, pues por ejemplo a urbanismo, o si os gusta más la parte, por ejemplo, artística, algo parecido a un museo, algo que se podría hacer también en geografía e historia, o a lo mejor en ciencias de la naturaleza, en biología y geología, algo del estilo a un museo. Bueno, pues pensad en vuestras especialidades. Yo como preparador, evidentemente, a la gente que se prepare conmigo les plantearé diferentes maneras, diferentes entornos en los cuales se puede favorecer con ese material auxiliar y de apoyo, con ese material de respaldo, una buena exposición de esa unidad didáctica. Darle al coco o si no, pedid ayuda, que seguro que habrá algún preparador, alguna preparadora que tenga mucha experiencia en vuestra especialidad y que sea capaz de deciros, bueno, pues una exposición quedaría muy bien, quedaría impecable, que es el término que hemos estado empleando en esta situación de exposición. Bueno, pues animaros a darle al coco, que seguro que se os ocurren muchas cosas para exponer vuestra unidad didáctica. Bueno, y la frase de hoy es que una imagen vale más que 1000 palabras. Como podéis ver, tenéis dos situaciones. Una, la de arriba, sería una oposición en la cual la comunidad autónoma decide que no hay práctico. Debo deciros que es una posibilidad bastante a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, en este caso el tema podría valer entre el 40 y el 60%. Esa decisión de la horquilla entre 40 y 60% del tema o 40 y 60% de la unidad didáctica es una decisión de cada una de las comunidades autónomas. En el caso segundo sería una oposición en la cual la comunidad autónoma decide que sí que va a haber práctico en vuestra especialidad. En ese caso, el tema podría valer entre un 40 y un 60%, la unidad didáctica valdría entre un 20 y un 30% y el práctico valdría entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, mucho cuidado. Yo ya sé que venís en muchos casos de la inercia de la preparación de oposiciones en las cuales el práctico ha sido decisivo y ha determinado quién pasaba a la siguiente prueba, pero en estas oposiciones no eliminatorias no es así. No os cebéis, no deis más importancia al práctico de la que le corresponde. El práctico, en el mejor de los casos, valdrá un 30% de la oposición. En el peor de los casos, un 20% o nada en absoluto. Por lo tanto, mi consejo es que el práctico, evidentemente, lo sigáis preparando hasta que no haya noticias de que cae o no cae. En caso de que caiga, hay que meterle más ritmo. Y en caso de que no haya práctico, evidentemente dejar de estudiarlo porque debéis confiar en que estas oposiciones serán las vuestras. Y por último, recordaros que entre el tema y la unidad didáctica pueden valer hasta el 100% de la oposición y en el peor de los casos entre un 70 y un 80%. Por lo tanto, hay que ir a asegurar y deben estar impecables los temas y la unidad didáctica. Bueno, deciros que el Real Decreto 276 de 2007 consolidado lo tenéis el enlace en la descripción del vídeo, que el enlace es el que podéis ver aquí, pero no hace falta que lo copiéis, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Mucha suerte, mucha fuerza y estamos en contacto.